Bueno, en la encuesta de IMARC del mes de junio, la aprobación de la gestión de Michelle Bachelet aumentó un 58%. Sin embargo, el respaldo a los proyectos, por ejemplo, la reforma tributaria y también educacional, bajó 6 y 9 puntos porcentuales respectivamente. Vamos a andar en este tema. Nos encontramos con el analista y decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Marco Moreno. Muchas gracias por estar junto a nosotros, Marco. Gracias a ti. Bueno, dentro de las cosas interesantes de esta última de IMARC hay una alta aprobación a la presidenta, pero no pasa lo mismo con la gestión, podríamos decir, del gobierno en temas claves, como la reforma tributaria y también la educacional. ¿Qué lectura podríamos hacer de eso? ¿Qué nos quiere decir eso finalmente? Bueno, es interesante porque uno debiera esperar que existiera una correlación mayor entre la alta adhesión que tiene la presidenta, 58% de los encuestados así lo señalan, incluso 14 puntos más de la misma valoración que tuvo cuando fue presidenta por primera vez, en la misma época, ¿no? Hoy día tiene 14 puntos más que en esa oportunidad. Y uno debería esperar una correlación entre esa adhesión a su gestión y a la gestión del gobierno, particularmente en los llamados proyectos emblemáticos, la reforma tributaria, la reforma educacional, en los proyectos que se han enviado al Congreso y la reforma al sistema electoral binominal. Sin embargo, eso no ocurre. La pregunta es ¿por qué? ¿No? Y eso es lo interesante. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con que hay una distorsión entre la voluntad declarada y la voluntad real. Es decir, lo que se dice no es lo mismo de la manera en que se dice respecto de los cambios que se van a hacer. En ese sentido, yo creo que de alguna manera los ministros Eizaguirre y Arenas interpretan no de la mejor manera, ¿no es cierto?, los cambios que pretendan llevar adelante. Es decir, la gente no cree mucho en la manera en que Eizaguirre y Arenas llevan adelante su propuesta de cambio. En contraposición, yo creo que sí le creen más a lo que está haciendo el ministro Peñailillo respecto a la reforma al sistema electoral binominal. Es decir, creo que mientras Eizaguirre y Arenas están más centrados en el resultado, no en conseguir un objetivo, da lo mismo como lo hacen y eso la gente no lo valora adecuadamente. En cambio, Peñailillo parece centrarse mucho más en el proceso, en la manera en que se construye la reforma, y eso lo hace sobre la base del estilo dialogante, el estilo más cercano, más de buscar acuerdo y entendimiento que caracteriza a la presidenta Bachelet. Marco, entonces finalmente, ¿quiénes serían la voz válida para explicar estos temas, para aterrizarlo? Estamos hablando tanto del ministro Eizaguirre en el caso de la educación y el ministro Arenas en el caso de Hacienda, de la reforma tributaria. ¿Serían entonces las razones por las cuales tal vez también mucha gente siente que no entiende o que no sabe mayormente respecto a todas estas informaciones que hay? Por ejemplo, se habla de este llamado fuego amigo, de las críticas internas, de si afecta o no la clase media, por ejemplo, en el caso de la reforma tributaria, en el caso de la reforma educacional, cuán perjudicados se podrían ver en la elección, de que si se van a cerrar o no. Todas estas confusiones y además también en quienes están justamente capacitados o tienen la responsabilidad de explicarlo, ¿también contribuyen a la baja, crees tú? Sin duda, el inadecuado manejo comunicacional, y que ha sido una autocrítica que los propios ministros Arenas y Eizaguirre han señalado, yo creo que le ha hecho un flaco favor a entendimiento de la opinión pública sobre las reformas que ellos impulsan. Pero eso tiene que ver, como te decía antes, con un cierto estilo, un poco distante, un poco, yo diría, algo tecnocrático en el caso, por ejemplo, de Arenas, y también una cierta falta de sintonía en el caso del ministro Eizaguirre. La gente no cree mucho en lo que ellos están diciendo y por lo tanto no se hace parte y no se interesa en conocer más en profundidad. O sea, ¿no? El estilo de Eizaguirre y de Arenas está afectando las reformas, ¿crees? Que es un estilo que se aleja de lo que la propia presidenta ha señalado que es su sello, su manera de gobernar, y por eso es que ella tiene una alta valoración y una alta adhesión en la encuesta versus lo que ambos ministros Arenas y Eizaguirre también consiguen en la misma medición, si lo comparamos, como te decía antes, con el caso del ministro Peñailillo. Marco, en ese sentido también vimos esta semana, el fin de semana pasado, la presidenta recibiendo en la moneda, por ejemplo, a los jugadores de la selección chilena. La vimos también en Brasil, en un viaje en la cual una gira internacional se junta con el presidente Obama, y también hay un juego mucho más en un ánimo distendido, decir tú eres mi segunda Michelle favorita. Todas esas cosas también colaboran
concentran en esta imagen tal vez, pero que genera algunas críticas quienes dicen que la presidenta debiese relacionarse aún más también con esta reforma, o sea, finalmente también asumir un rol más de jefa de gobierno que de jefa de Estado. Bueno, los hechos que ocurrieron durante el mes de junio, entre esos los que tú señalas, aportan positivamente un estado de ánimo que se expresa en la evaluación que entrega la encuesta. Sin embargo, la mejora no es significativa respecto a la medición de mayo, ¿no? Por lo tanto, no es que se haya incrementado sustancialmente la valoración de la presidenta Bachelet por este clima. Medirlo exactamente. Entonces, de alguna manera, sigue pesando, yo creo que la capacidad que ella tiene, ¿no es cierto?, la credibilidad. Fíjate que los atributos, todos los atributos están sobre 65%, y crece el de credibilidad, ¿no? Es muy importante este atributo porque la gente efectivamente tiende a creer, efectivamente sube 4 puntos, lo que es bien importante, tiende a creer en que la presidenta encarna efectivamente y expresa de manera adecuada lo que ella está llevando adelante. Pero, insisto, no así cree o no logra traspasar eso a sus colaboradores. Vuelvo a decir el caso de Isaías Reyes. Hay que tener un rol más preponderante, debiese tener un mayor protagonismo también respecto a las reformas, por ejemplo. Yo creo que ella va a cada vez más a poner su capital político a disposición de las reformas. De hecho, recuerda tú que se reunió con el presidente de Renovación Nacional, Cristian Monkever, después de que se había logrado el acuerdo entre el ministro del Interior, Amplitud y la nueva mayoría, ¿no? Uno podría haber pensado que en esa reunión la presidenta podría haber hecho algo y haberle a lo mejor quitado el piso al ministro del Interior. Sin embargo, no ocurrió así. O sea, ella está haciendo todo lo posible y yo creo que de ahora en adelante va a intensificar eso, ¿no es cierto?, en darle mayor, digamos, ponerle mayor capital político, su capital político a la reforma, porque está evidentemente comprometida con esos cambios. Ahora, ¿qué riesgos se corren de seguir en esta lógica? Porque muchos dicen esto no es casualidad. Finalmente muchos dicen aquí la presidenta se está blindando, su capital político se mantiene intacto y que sean justamente los ministros, digámoslo así en un buen chileno, como que se quemen un poco y tengan que recibir tal vez las críticas si es que hay cuestionamientos a ciertos temas claves que se van a estar discutiendo. ¿Qué riesgos se corren si se siguiera esa lógica durante el tiempo que queda del gobierno de la presidenta Bachelet? Bueno, el riesgo es que las reformas no puedan efectivamente concretarse y lograr aprobarse en el Parlamento, lo cual sería un aspecto que complicaría la gestión del gobierno. Recuerda tú que la reforma tributaria es básica para llevar adelante todos estos cambios estructurales en educación, en salud, y por lo tanto se requiere que eso se alcance. Lo que pasa es que yo creo que el problema viene es que el estándar que pone la presidenta, su estándar personal, no logra ser alcanzado por todos los ministros, y aquí hay un problema que hay que ponerle mucha atención, porque yo creo que en algún momento esto podría eventualmente comenzar a ser más compleja la gestión del gobierno, en la medida que un estándar, una manera de entender y hacer las cosas propuestas por que la presidenta con un alto nivel de adhesión no logre, digamos, plasmarse en la gestión de muchos de sus ministros que no están alcanzando o acercándose a ese estándar que ella ha puesto para la gestión de su gobierno. O de una coalición política, que fue lo que pasó en su administración anterior, donde ella sale con una alta aprobación, pero no es capaz de traspasar eso a la nueva elección, finalmente. Ahí gana Sebastián Piñera. En periodos tan cortos como lo que son 4 años de gobierno, con reformas estructurales muy complejas como la que la presidenta pretende llevar adelante, evidentemente se requiere mayor cohesión y mayor compromiso de parte de todas las fuerzas que la apoyan. Marco, estábamos hablando de la baja en el caso de la reforma tributaria y educacional, significativas si las comparamos con el mes anterior, pero sí sorprende también para muchos que, por ejemplo, el tema de la despenalización del aborto terapéutico, las razones que se esgrimieron en estos 3 casos, y también puntualmente los cambios a la Constitución, tiene una adhesión por sobre el 70%. Es un fenómeno interesante, creo que da cuenta de lo que se ha venido diciendo ya desde hace varios años respecto del cambio que tiene el país, ¿no? La nueva manera en que los ciudadanos interpretan lo que son problemas públicos que antes no eran problemas públicos, sino que eran problemas privados, como el aborto, las relaciones entre personas del mismo sexo. Hoy día están ocupando un lugar importante en la agenda. La gente es mucho más, o los ciudadanos están mucho más abiertos y disponibles para impulsar estos cambios. Por eso que las encuestas comienzan a mostrar que hay una alta importancia y valoración por estos temas y apoyo, lo que debería expresarse en un impulso para poder legislar, ¿no es cierto?, y que el Parlamento recoja justamente estas señales que están mandando los ciudadanos respecto de que están disponibles para aceptar cambios que vayan en esa dirección.
Ahora, ¿podría ser una lección aprendida ver lo que sucedió con la reforma tributaria y la educacional para que no vaya a pasar lo mismo en el caso, por ejemplo, de los cambios a la Constitución, a todo el debate que hay ahí también y con respecto a lo que puede hacer con la despenalización del aborto? Porque podríamos decir, en el anuncio, finalmente, en el gran tema, ahí se concuerda, se respalda, pero finalmente cuando se aterriza es donde empiezan a surgir las críticas y uno dice, claro, en los detalles está el diablo, se dice finalmente. Claro, o sea, eso daría cuenta de que no se han aprendido muchas lecciones. Yo creo que hay mucha evidencia empírica respecto de cómo hacer las cosas en el sentido de las políticas públicas, que importa el resultado, pero también importa el proceso, es decir, importa cómo se hacen las políticas, cómo se diseñan, cómo se negocian, cómo se acuerdan para poder tener una efectiva implementación. Yo creo que la diferencia respecto de este gobierno y el anterior, y del anterior gobierno de la presidenta Bachelet, está justamente en eso, en la manera en que se deben construir, en el proceso para hacer políticas públicas, que creo que de repente un cierto estilo tecnocrático vuelve a instalarse en esa manera de construir políticas públicas, que es lo que aleja justamente la reforma educacional y la reforma tributaria de una valoración positiva por parte de los ciudadanos. Ahora, veamos un poco lo que pasó esta semana también en la oposición. Hay una suerte de crisis, podríamos decir, también que se produce a partir de este acuerdo entre Amplitud, algunos sectores independientes también, con el gobierno con respecto a los cambios en el sistema electoral. ¿Perdió la alianza? Yo creo que sí. Perdió la alianza, yo creo que hay una incapacidad de reponerse todavía de la derrota, la derecha sigue estando en una situación muy desmedrada, la propia encuesta muestra que no tiene una mejora en la percepción de los ciudadanos, la oposición no está cumpliendo con su rol, que es hacer una efectiva oposición, y además aparece dividida en la discusión sobre la reforma al sistema electoral binominal. La UDI quedó completamente aislada y Renovación Nacional, que tenía una oportunidad de poder haber ingresado, ¿no es cierto?, con su apoyo a impulsar los cambios que los ciudadanos por lo demás demandan y requieren. Hay que hacer un cambio en las reglas del juego político. Renovación Nacional también pierde esa oportunidad. ¿Y en este caso perdería más Renovación Nacional que la UDI, por ejemplo? Sin duda, porque la UDI era vista y ha sido vista, digamos, como el partido con la postura, claro, que por ningún motivo va a apoyar estos cambios. Y lo ha dicho expresamente y todo el mundo sabe que es el discurso de la UDI. Uno esperaba que en RN, con un cambio de la directiva, ¿no es cierto?, un presidente con más sintonía con estas transformaciones, como lo ha dicho en su propia campaña, pudiese haber logrado articular un acuerdo. Sin embargo, no lo consiguió. Yo creo que aquí también el presidente de Renovación Nacional, Cristian Monkever, también sufre una derrota, ¿no es cierto?, porque no es capaz de generar un acuerdo político en donde Renovación Nacional pueda jugar un rol importante, y lo pierde a manos de Amplitud, justamente un colectivo que salió de la propia Renovación Nacional. Un sector de algunos descolgados que finalmente sintieron que no estaban representados en lo que estaba haciendo el partido. Pero también se habla mucho de que dentro de la alianza faltan líderes, que era un poco lo que sucedía en otros años donde habían figuras potentes. Bueno, estaba Pablo Longueira, también hemos escuchado como por ejemplo salió la ex candidata presidencial Evelyn Matei y el expresidente Sebastián Piñera en esta carta que también hace el día domingo, en esta columna más bien que escribe. Ese también es un problema que tiene actualmente la oposición, de no tener tal vez figuras más fuertes, visibles y que generen un debate o tengan una opinión que genere también reacciones o un cierto debate en mayor profundidad. Sin duda, y esa falta de liderazgo se explica porque todavía quienes están en la oposición no han logrado resolver y procesar adecuadamente la derrota electoral. Yo creo que la derrota electoral golpeó muy fuerte a Renovación Nacional, a la UDI, a Evópolis y Amplitud, que son las agrupaciones que hoy día conforman la oposición. Creo que esa discusión interna que todavía se da no logra o no permite que surjan liderazgos que puedan llevar adelante a la oposición. Quien logre Diana, poder plasmar adecuadamente esto, muchos decían que Alamán, muchos decían que José Antonio Sandón podían ser hombres que pudiesen conducir adecuadamente a la oposición, pero eso hasta ahora no se ha visto. Y en la UDI la discusión también sobre el liderazgo interno está pasando por un periodo de muchas
cuentas por pagar, todavía no logra articularse adecuadamente un relevo a los llamados coroneles, ¿no? A Longueira, Chado y Coloma. A pesar de que hay una nueva directiva, el diputado Silva no logra romper con ese vínculo con quienes durante 40 años han estado a cargo de la conducción de la política de la centro-derecha en Chile. O sea, ¿tú crees que finalmente lo que algunos plantean de que siguen los coroneles en el caso de la UDI o la administración anterior un poco teniendo el poder dentro de estos partidos políticos y que son más bien unas caras nuevas, pero que en la práctica, en el papel, no tienen la injerencia real? ¿Es un poco eso también lo que está pasando en la UDI y Renovación Nacional? Es natural en periodo de transición del poder que esto ocurra. Efectivamente, los coroneles se resisten a perder su poder, se resisten a perder su espacio y las generaciones nuevas tratan de disputar ese espacio. Lo mismo ocurre en Renovación Nacional. Es un proceso que ocurre con cierta frecuencia cuando se producen situaciones de derrota electorales en los conglomerados. Pero eso debiera tender, ¿no es cierto?, a superarse, esperemos que en el corto tiempo, porque se requiere una oposición que cumple un rol efectivo en el sistema político. Ahora, hay otro debate interesante del llamado centro político. Escuchábamos, más bien, las declaraciones que entrega hoy a la prensa el ex candidato Velasco, ex ministro de Hacienda también. Y él dice aquí se está dejando de lado el centro, es por eso que la democracia cristiana ha tenido toda esta serie de críticas y claramente aquí hay un sello hacia la izquierda por parte del gobierno. ¿Qué crees tú que está sucediendo con esto cuando finalmente todos están interesados, están mirando un poco que dicen que aquí el centro es como la niña bonita un poco del baile, también se habló de eso en las elecciones anteriores, y de que todos quieren ir a conquistarlo? Bueno, el caso de Andrés Velasco como Marco Enrique Dominami lo que están buscando es reposicionar sus opciones eventuales para una próxima contienda presidencial. El espacio natural hacia el que ellos tienen que converger, saben que es esto que llamamos la nueva mayoría, en donde es un conglomerado de centro-izquierda. Y evidentemente, en el caso de Velasco apunta a entrar a este conglomerado por el centro, ¿no? Y a posesionarse en ese espacio para desde allí levantar su candidatura con vista al 2018. En el caso de Marco Enrique lo hace desde la izquierda de la coalición. Y efectivamente, ellos todos están en una interesante disputa, muy temprana creo todavía. Eso también te iba a preguntar. Muy temprana. El gobierno lleva 3 meses, tiene mucho por delante y por lo tanto creo que eso puede contribuir a desgastarlo. Pero evidentemente ellos tienen que buscar eso porque dentro de la propia nueva mayoría también hay liderazgo. Está el caso de Carolina Toá, está el caso del propio ministro Peñalillo, Ricardo Lagos Weber, dentro de la democracia cristiana hay varios nombres que son potenciales candidatos. Por lo tanto, hay aquí un espacio donde vamos a ver en los próximos años un intento por copar el centro para desde allí levantar una candidatura o una opción presidencial. Perfecto. Marco Moreno, te queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar y vamos a estar atentos a todo este análisis que está bastante interesante respecto a lo que está sucediendo con nuestra política. Gracias. Gracias a ti. Vamos al corte y ya volvemos.